Antes de arrancar con esta breve y sencilla charla, porque no es más que eso y no pretende ser más que eso, primero quiero agradecerles a todos por estar acá. La verdad que hace un tiempo que no podía compartir el espacio y los extrañaba. La verdad que calma hace falta. Y ahora lo que sí quería transmitirles es que vamos a compartir una breve charla sobre una técnica milenaria que es del budismo tibetano. Y cuando digo una breve charla, me siento como casi obligada a decirles que la meditación Tonglen, ahora les voy a comentar con un poquito más de detalle, pero es como el pilar de una metodología de entrenamiento mental que lleva años de práctica. ¿Por qué digo eso? Porque necesito comentarles que es simplemente una introducción. Realmente introducirnos en el Tonglen nos llevaría años. Es el tiempo que les lleva a los monjes tibetanos. Entonces, de ninguna manera esta charla intenta hacer una clase. Necesitaba aclararles eso. Bueno, ahora sí. ¿Ahí lo ven todos? ¿Sí? Bueno. La meditación Tonglen. Bueno, Tonglen es, como les decía, la meditación central del Lojong. Y ustedes quizás me digan, ¿qué es el Lojong? Bueno, el Lojong es una metodología de entrenamiento de la mente y el corazón, ¿sí? Es una metodología que pertenece al budismo tibetano y que realmente es milenaria, no es por decir porque queda lindo, realmente se remonta alrededor del año 1000 después de Cristo, allá por los montes del Himalaya, en el Tíbet, y fue desarrollada por un ser de luz. Ese es un dibujito que lo van a ver, si lo googlean van a ver que hay varios dibujos. No sabemos exactamente si era así, pero bueno, son las imágenes que se encuentran de Atilla. Atilla era un príncipe en la India, obviamente un ser de luz, que dejó todos sus riquezas, sus puestos de comodidad, sus títulos de nobleza, para ir en la búsqueda del conocimiento y el entendimiento de la mente humana. Algo similar a lo que hizo el Buda, solo que después, alrededor de 1500 años después. Se cree que Atilla, no se sabe bien la fecha, pero se habla de que vivió entre el 960, no se sabe, algunos dicen y otros dicen después, 1000, pero bueno, alrededor del 1000 después de Cristo hay como en esa época la información era, digamos, de transmisión oral, no se puede saber fehacientemente la fecha, pero era alrededor del 10.000 después de Cristo. Bueno, entonces, si hablamos de la técnica del Ollón, que es una técnica realmente muy compleja, que lleva muchos años y que es motivo de entrenamiento de los monjes tibetanos, tiene como su corazón la meditación, a ver, tiene en su corazón como su pilar la meditación Tonglen. Bueno, por eso decimos que nace en el budismo tibetano. ¿Y qué significa Tonglen? Tonglen es como la fusión de dos palabras, porque Tong significa dar o enviar y Len significa recibir o tomar. Por eso, si uno la quiere simplificar, puede decir que es la técnica de dar y recibir. Es una simplificación muy burda porque obviamente que es mucho más que eso. Bueno, entonces, la práctica consiste en respirar naturalmente y al hacerlo ser consciente del propio dolor y o el de los demás, dejándolo entrar al inhalar. Una vez que uno lo deja ingresar, lo va transformando internamente y durante la exhalación devolvemos o nos ofrecemos al otro paz, calma y bondad. Es realmente quizás contrario a lo que terminamos haciendo instintivamente, ¿no? Porque generalmente nosotros, nuestro instinto nos dice rechazar lo malo, lo que nos duele, y rodearnos de lo bueno. Bueno, esta técnica es realmente revolucionaria, porque justamente hace todo lo contrario. Ahí voy. Espera. Ahí está.
Ahora, la práctica de Tonglen es muy compleja. Esto es simplemente una introducción, pero para hacerlo de una manera esquemática podemos decir que se puede desarrollar hacia uno mismo, hacia un ser querido, hacia un ser que nos resulta conflictivo, quizás una persona con la que tenemos algún conflicto, o que quizás hemos tenido algún problema. También se puede hacer hacia todos o frente a un propósito o una situación específica. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, los beneficios son muchísimos, no alcanzaría ni, o sea, realmente en una hora no podríamos decir todos los beneficios que puede traer, pero sí, haciendo, digamos, hincapié en 2 o 3 cosas fundamentales, podemos decir que el primero es el despertar de la conciencia. Cuando recorremos el camino, vamos floreciendo nuestras cualidades que son inherentes a nuestra naturaleza esencial. Nuestra esencia es buena, nos vamos contaminando con el tiempo, con el camino, con las cosas que nos pasan, pero tiene que ver con, es inherente a nuestra esencia. Y con principios como la sabiduría, la bondad y la compasión. Esperen que voy a sacar acá, no sé por qué aparece ahí. Ahí está. Bueno, entonces, podemos decir que cuando practicamos Tonglen, o cuando intentamos practicar Tonglen, nos estamos abriendo a la experiencia directa, a la realidad, a la verdad, al momento presente, tal como es, sin intentar cambiarlo ni forzarlo. Ustedes fíjense que no es casualidad que con Jorge traemos esta charla ahora, donde ustedes ya tienen un gran camino recorrido, porque si les hablamos de compasión, de aceptación, de momento presente, para ustedes ya son palabras que ya han hecho mella en ustedes y de alguna manera, en diferente medida, han sido atravesadas a través de la experiencia de todo este camino tan hermoso que ha hecho la comunidad, que ha hecho la Sangha. Por eso van a ver que un montón de cosas no son al azar, están entrelazadas. Entonces, mediante este método podemos entrenar la conciencia y transformar, ¿vieron que dijimos de inhalar algo que nos duele, que nos incomoda, transformarlo y devolverlo como alivio, como amor, como compasión? Bueno, dicho de otra manera, podemos transformar esos hábitos mentales negativos y transformarlos en hábitos más constructivos, no solo para nosotros, sino también para nuestro entorno. Pero siempre, como dice el dicho, la caridad empieza por casa. Para querer a los demás, primero tenemos que querernos nosotros mismos. Entonces, para tener compasión por otros, tenemos que poder tener compasión por nosotros mismos. Todos en algún momento hemos experimentado miedo, frustración, enojo, pero seguramente les habrá pasado en algún momento de la vida que cuando brindan amor, cuando cuidan de otras personas, ese amor, ese cuidado que brindan, no solo le hace bien al otro, sino que también nos hace bien. Cuando damos amor, el amor también vuelve a ser nosotros. Entonces, también tiene que ver con cambiar la actitud frente al dolor. ¿Recuerdan de que hablábamos de que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento? Que cuando podemos aceptar y mirar cara a cara el dolor, el sufrimiento empieza a ser menor. Hay un poeta sufista también, muy antiguo, que se llama Rumi, que a mí me encanta, que él siempre tenía una frase, bueno, tiene unos poemas maravillosos, pero tiene una frase que dice: no gires la cabeza, sigue mirando el lugar vendado, porque allí es donde la luz entra en ti. Tiene que ver con no darle la espalda al dolor, con tener el coraje, tener la valentía de poder verlo. Por supuesto que no es fácil, pero vale la pena. Entonces, en lugar de evadirnos, de resistirnos al dolor, podemos abrir el corazón y sentirlo como algo que en algún momento nos va a suavizar y nos va a fortalecer. Entonces, la práctica de Tonglen es en sí un método para conectarse con el sufrimiento nuestro y el de todos los que nos rodean. ¿Cuánto, no? Bueno, también podemos decir que la práctica de Tonglen nos puede ayudar a superar el miedo al sufrimiento y disolver la dureza de nuestro corazón, porque cuanto más amor damos, también nos vamos transformando.
Cuanto más egoísmo, cuando más egoísmo hay, más ambición, nuestro corazón se va cerrando. Y cuanto más amor, más generosidad, más compasión, el corazón también se va transformando. Y lo que damos también vuelve hacia nosotros. Entonces la práctica nos permite despertar la compasión que realmente está en nosotros, es inherente a todos nosotros. No hace falta ser santos ni ser monjes budistas. Se trata de abrir el corazón, despertar la conciencia, mirar el dolor y poder transformarlo en algo que nos haga crecer y nos haga fortalecer. Entonces, comenzamos la práctica aceptando el sufrimiento de una persona. Eso es cuando se hace hacia otro, ¿no? De una persona que está sufriendo y a quien deseamos ayudar. Cuando contemplamos el sufrimiento, podemos inspirar ese deseo de alivio y le enviamos la felicidad o aquello que alivie su sufrimiento. Y es, bueno, lo que hablábamos, es el corazón de la práctica, inspirar el dolor y expirar el alivio. Por supuesto que es una práctica que puede ser muy potente y a la vez que es sanadora, también puede ser muy movilizadora, con lo cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando uno recién empieza, y en esto somos todos principiantes porque, como les decía, a los monjes budistas les lleva décadas poder desarrollarla. Realmente lo que se aconseja es empezar por sentimientos o situaciones leves, no ir a lo más doloroso. Y si queremos practicarlo con otra persona, no buscar la persona más conflictiva. Siempre ir de a poco, porque puede ser realmente muy fuerte y puede realmente no causar daño, pero sí puede realmente movilizarnos mucho. Entonces, no nos olvidemos que nos habla de enfrentarnos con el sufrimiento. Y bueno, cuando practicamos Tonglen, aliviamos aquello que estamos sintiendo, no solo en nosotros, sino en millones de personas que pueden estar sintiendo lo mismo. Porque cada sentimiento que cada uno de nosotros experimenta, uno no toma conciencia, pero ¿cuánta gente en este mismo momento puede estar experimentando lo mismo? Entonces, si uno piensa eso, uno empieza a tener el concepto de humanidad compartida, cuánto más se aliviana. Y si uno busca el alivio de ese dolor, ¿por qué no pensar de extenderlo hacia aquellos que estén sufriendo lo mismo? Quizás, inclusive es lindo imaginar que quizás desde otro lugar del mundo hay alguien que está haciendo lo mismo por nosotros. Entonces, inspiramos por todos aquellos que están atrapados en esa misma emoción y intentamos enviar alivio. A veces, acá les puse que a veces podemos no identificar lo que estamos sintiendo, porque por ahí tenemos una sensación que puede ser un malestar, un dolor en la boca del estómago, una contractura. No lo podemos identificar, a veces no podemos realmente ponerlo en palabras, pero sí sabemos que estamos sintiendo, que el cuerpo nos está manifestando su malestar. Pero lo importante no es encontrarla, identificarla en sí, sino es poder conectar con esa sensación. Como les decía la frase del poeta, es mirarla, poder permanecer en la incomodidad. Y una vez que podemos conectar con ella, aunque no la veamos, la inspiramos, la llevamos adentro e intentamos transformarla. Puede ser, no tiene que ser algo profundo, puede ser desde una contractura muscular, el dolor de espalda, un dolor en la zona lumbar. Fíjense, experimenten después cada uno de ustedes qué pasa cuando tienen ese dolor y le prestan atención, en vez de intentar rechazarlo. Generalmente lo que ocurre es que cuando uno le presta atención, tiende a aliviarse. Y algo fundamental, cuando nosotros estamos inspirando el dolor y tratamos de dar alivio hacia los demás, uno tendería a pensar, bueno, pero todo eso me va a debilitar porque me estoy cargando el dolor ajeno. No, no es así. En realidad, esta práctica no nos debilita, nos fortalece. Y cuanto más la practicamos, cada vez es más la fortaleza. Disuelve la armadura de nuestra propia protección que hemos creado alrededor nuestro para tener esa falsa seguridad, porque en realidad
Sí, ya hemos hablado de la impermanencia, y sabemos que en realidad todo es transitorio, y que la seguridad como tal no existe. Entonces, si hablamos en lenguaje budista, podemos decir que se disuelve la fijación y la adhesión al ego. Podemos hablar de un ego quizás un poco más constructivo, que nos ayuda desde el punto de vista de querernos, de tener un ego sano, no un ego que no nos permite crecer. Yo quisiera contarles, antes de seguir, una experiencia personal. Hace muchos años, cuando hacía la residencia en pediatría, para mí era muy difícil pasar por el pabellón de oncológicos. Era terriblemente doloroso porque escuchaba los llantos de los chicos mientras hacían los procedimientos, y había un paciente en particular con el que yo había sido su médica, lo había tratado mientras era residente, y era un proceso crónico muy largo, muy difícil, muy difícil. Y cuando recibía la quimioterapia, era realmente muy difícil. Entonces a mí me pasó un par de veces que ya había pasado a la parte de lo que sería tumores sólidos, y evitaba pasar por el pasillo porque no podía tolerar el dolor de ese niño, no podía. Hasta que un día respiré hondo, me acerqué, le sostuve la mano, nos miramos a los ojos y pasó toda la quimioterapia. Cuando terminó la quimioterapia, el comentario del nene con los papás fue: me dolió, pero no fue lo mismo. No fue lo mismo. Y yo, sin saberlo, en esa época no había empezado con la meditación, empecé después, pero sin saberlo estaba haciendo Tonglen, porque era tanto el dolor que tuve que hacer mucho coraje para entrar, darle la mano, mirarle a los ojos y tratar de compartir lo que le estaba pasando. Y en un momento pensé, qué injusto, un niño, un ángel que estaba pasando por eso. En un momento pensé, ¿por qué no me pasa a mí? ¿Por qué le pasa a él? Y cuando nos conectamos de esa manera, su vivencia del dolor no fue la misma. Y fue la primera vez que se fue de ese pabellón con una sonrisa. Si los cuento y todavía me emociona. Bueno, el Tonglen revierte la lógica usual de evitar el sufrimiento y buscar alivio en el proceso, esa falta de seguridad de la que hablamos. Y de esta manera nos estamos liberando de una prisión, no una prisión del ego, algo que realmente no nos protege. Entonces podemos decir que despierta nuestra compasión y también nos introduce a una visión más realista y más amplia de la realidad. Y nos introduce a un espacio ilimitado que los budistas llaman Shuntata, y comenzamos a conectar con la dimensión abierta de nuestro ser. Entonces podemos experimentar de otra manera las cosas y podemos ver que cosas que creemos que eran importantes ya empiezan a perder importancia. Quizás empezamos a diferenciar, a tener otro concepto de la importancia y de las prioridades. Y como hablábamos antes, a veces podemos instintivamente, frente a alguien que sufre, mirar hacia otro lado, pero no desde un punto de vista de maldad, sino porque el sufrimiento es muy grande. Entonces, lo único que hacemos es seguir en la resistencia, en la confusión. Entonces, la idea es cambiar la mirada, dejar de huir de aquello que nos duele, mirarlo y poder transformarlo. Pero todo esto suena muy difícil, suena como que hay que ser un monje budista, y bueno, para desarrollarlo como corresponde, sí, pero el principio lo puede realizar cualquiera de nosotros. Es más, quizás uno, como les comentaba, uno quizás está haciendo en algún momento de su vida Tonglen sin saber lo que es. De hecho, podemos hacerlo a través de una meditación formal, como vamos a hacer ahora, o podemos hacerlo de manera informal,
como me pasó a mí, como quizás les pase a alguno de ustedes, simplemente es conectar con el otro, con el dolor del otro, con el propio dolor, intentar transformarlo. Es el tener el coraje, la valentía, la garra de querer estar de frente, parado frente a ese dolor. Qué difícil, ¿no? Pero no es imposible. Bueno, por ejemplo, si estamos caminando y vemos a alguien que sufre, podemos comenzar a inspirar el dolor del otro y enviarle alivio. Si vemos un indigente, si vemos una persona anciana, si vemos a alguien que... ¿Cuánto dolor nos rodea, no? ¿Cuánto? Entonces, inspiramos por nosotros y expiramos por todos nosotros y expiramos por todos nosotros. Y en lugar de castigarnos, podemos usar ese estancamiento, ese salir de esa prisión, de ese cuadrado mental, para subir un peldaño, para crecer y poder tener un entendimiento que va más allá de lo que la mayoría de la gente hace. Simplemente es cuestión de tener el coraje, la voluntad y el corazón para hacerlo. Y como dice Pema Chorrón, que es otro ser de luz, me falta la diéresis en las dos O, les pido disculpas, no lo podía poner, así que cuando la googleen van a ver que le falta las diéresis en las dos O. Pema Chorrón es la primera mujer americana que se convierte en monja budista. Es otro ser de luz, que es un gran exponente de la meditación Tonglen y que está liderando todo un movimiento para ayudar a las mujeres a convertirse en monjas tibetanas, en el Tíbet también. Y ella dice, use el veneno como medicina. Suena un poco controvertido, así que no lo puse, pero cuando ustedes lo leen, lo piensen, lo profundicen, van a ver cuánta sabiduría hay en esas palabras. Y también dice, use su sufrimiento, su propio sufrimiento personal, como camino de compasión hacia todos los seres. Que todo aquello que nos duele, que nos incomoda, que nos encapsula, que no nos permita, que no nos haga quedarnos el resto de nuestras vidas en esa jaula. Los invito a tener el coraje de mirar aquello que estén pasando, que hayan pasado, y usarlo como un peldaño, como un escalón para poder crecer. A base de fuerza y a base de amor. Bueno, muchas gracias.